de las redes sociales. Sé que algunos hermanos de nuestra congregación están presentes allí, no pudieron llegar, pero les damos la bienvenida también y vamos a comenzar con el mensaje que Dios nos tiene preparado para este día. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen hermanos o hermanas? Quizás pregunto eso porque algunos son hijos únicos, ¿verdad? Ese no es mi caso. En mi caso fuimos un montón y poco más. Mi madre tuvo del mismo matrimonio 14 hijos, hermanos. Yo soy el número 7, así de que los de arriba y los de abajo, pues yo era el del medio, ¿verdad? Y yo sé que ustedes también, quizás tuvieron varios hermanos. ¿Y cuántos de ustedes, hermanos, estamos ya hablando del mensaje, vamos a entrar en un momento de lleno, pero cuántos de ustedes, hermanos, alguna vez sus hermanos o hermanas los avergonzaron? ¿Sí? ¿No más unos cuantos? Bueno, déjenme, se la pongo de otra manera. ¿Cuántas veces ustedes les causaron vergüenza a sus hermanos? Eso pasa especialmente cuando uno es joven, adolescente, ¿no? Yo me recuerdo, 2 hermanas mías son mayores que yo. Y bueno, ahí andaban escondiéndose porque yo les causaba vergüenza, pues estaba más pequeño y ellas ya señoritas. Alfredo, vete por allá porque vas a venir a avergonzarnos con tus cosas, con tus chistes. Bueno, eso pasa en las familias, ¿sí o no? Yo no sé si tú experimentaste eso, pero la razón es sencilla. No, las familias nuestras no son perfectas. Tú y yo nunca pudimos ser hermanos perfectos, ¿sí o no? Quizás, como dije ya, te causaron vergüenza tus hermanos o hermanas que dijiste, no, ni lo conozco, no sé ni quién es esa persona. Yo no sé si te tocó hacer eso o quizás tus hermanas dijeron eso de ti. Bueno, ¿por qué estoy diciendo eso? Vamos a mirar el título del mensaje. La razón que estoy diciendo, iniciando con esta introducción, hermanos, porque nosotros tenemos un hermano mayor, un hermano que se llama Jesucristo. ¿Saben eso? Nada más mi hermano dijo amén. La Biblia nos lo dice, hermanos, que Jesús es nuestro hermano y es nuestro hermano mayor. ¿Y saben algo interesante? Nosotros a veces lo hacemos quedar mal, pero Él no se avergüenza de nosotros. Esa es algo, hermanos, que debemos nosotros contemplar, debemos darle gracias a Jesús, que a veces, aun cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando puede causar vergüenza nuestros actos hacia Él no se avergüenza de nosotros. Amén. Y es lo que yo quiero hablar hoy en la palabra de Dios, queridos, porque es bien importante que nosotros comprendamos esa posición que nosotros tenemos delante de los ojos de nuestro hermano mayor, como hermanos menores o como hermanos pequeños que somos. Y algo bien interesante, querido, yo quiero comenzar mirando un par de escrituras, algo bien interesante de que Jesús, cuando estuvo aquí haciendo ministerio, cuando Él anduvo predicando, cuando llamó a sus discípulos, cuando Él, hermanos, tenía a los seguidores que escuchaban su palabra, y especialmente a los discípulos, nunca, fíjense bien, Él antes de morir, nunca los llamó hermanos, sino hasta después de su resurrección. Y ahí hay algo interesante que vamos a estar viendo hoy, cuál fue la razón por la cual Jesús les llamó amigos. En el capítulo 15 de San Juan, nosotros vemos que Jesús habla, yo soy la vid verdadera, y más adelante 15, 16, 17, dice que ya no los voy a llamar siervos, ahora los voy a llamar amigos. Amén. Entonces hay otras, les llamó apóstoles, pero nunca les llamó hermanos antes de la resurrección. Como dije antes, es algo bien interesante. Y nada más para constatar, quiero que abra su Biblia en el libro de Mateo 28, 10. Aquí nosotros podemos ver a Jesús hablándole a sus discípulos directamente, pero esto lo hace después de su resurrección. Vaya por favor a Mateo, capítulo, dijimos 28, en el versículo 10, Jesús está hablando aquí con las mujeres que fueron al sepulcro el día domingo después de que Él había sido sepultado.
Él se apareció a estas mujeres y mire las palabras que Él le dice a ella, les da una asignación, les da un mandato. Dice, ya está en Mateo 28:10, queridos. Dice de esta manera: entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me vean. Primera vez que Jesús les llama a los discípulos sus hermanos. Y luego también el Evangelio de San Marcos, de San Juan, en el capítulo 20, es el mismo tema o las mismas palabras que Jesús le dice a María Magdalena. En este caso ella estaba sola. Mateo nos dice que fueron las mujeres a ver el sepulcro, pero aquí en Juan dice que nada más estaba María. En Juan 20:17 dice de esta manera: Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve, ahí está, a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. ¿Están leyendo conmigo, queridos? Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús les llamó a estos discípulos sus hermanos hasta después de la resurrección? Y la realidad, queridos, que nosotros encontramos en la palabra es porque fue con la resurrección, después de Jesús morir, ser sepultado y haber resucitado por medio del Espíritu Santo que lo levantó de la muerte, fue, escuche bien, cuando Él pudo obtener la total redención por nosotros o para nosotros. Y en eso, queridos, nos incluye en su familia, la familia celestial. Él, dice la Biblia, que con su muerte y su resurrección abrió el camino. Capítulo 10 de Hebreos nos dice, hermanos, que Él con su sangre, que tuvo que ser derramada, abrió el camino para que nosotros pudiéramos llegar al trono de la gloria, pudiéramos llegar al Padre. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y entonces con eso podemos nosotros constatar que Jesús ahora está con esa muerte, resurrección, ese triunfo de la cruz. Él ahora nos incluye, está diciendo primero a los discípulos, pero nos incluye, hermanos, para ser la familia verdadera de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay varios puntos que yo quiero mencionarles en este momento. En la siguiente pantalla los van a ver. ¿Qué fue lo que hizo Jesús, queridos? El efecto, el beneficio que causó a nuestras vidas. Primeramente, queridos, fuimos comprados a un precio de sangre. Jesús tuvo que morir en esa cruz para que nosotros, queridos, fuéramos comprados. Alguien más era nuestro dueño. Teníamos un dueño anterior, queridos. No sé si ustedes lo pueden visualizar, lo pueden ver. Antes éramos propiedad de alguien más. Todos sabemos quién era nuestro propietario antes. Todos sabemos quién era nuestro dueño. ¿Quién era nuestro dueño anteriormente? Éramos padres del diablo, perdón, éramos hijos de nuestro padre el diablo, no padres del diablo, ese no tiene padre, ni vergüenza, ni nada. Éramos hijos de nuestro padre el diablo. Había habido una transgresión, Adán había faltado delante de Dios. Habíamos heredado, queridos, esa paternidad de maldad. Éramos hijos del pecado también. No éramos huérfanos, hermanos, no andábamos allí perdidos a ver quién se compadecía de nosotros. No. Alguien nos tenía allí en su propiedad, que era Satanás. Pero viene Jesús y con su sangre, queridos, al morir en la cruz, al derramarla para salvación nuestra, para perdonar nuestros pecados, ahora podemos llamarnos y considerarnos de la familia de Dios, siendo hermanos de Jesucristo, el que triunfó en esa cruz, y fuimos comprados con ese precio de sangre, precio, hermanos, que le costó a Él su vida. Amén. No solamente eso, también nosotros ahora vamos a estar mirando escrituras para cada uno de esos puntos en un momento.
ahora tenemos, queridos, la adopción legítima. En otras palabras, está legalmente nuestra adopción, hermanos, para con Dios es legal. No es nada más de palabra. No es nada más como muchas veces pasa en casos, en familias, que un niño de pronto lo recoge una familia, una pareja, pero no hay papeles. Entonces ese niño crece y de pronto los padres legítimos o los padres biológicos lo quieren. Hey, ya quiero a mi hijo, ya lo quiero. No, ¿cómo que lo quieres? Tú me lo diste. Sí, pero no hicimos ningún papel, no hubo ningún acuerdo. Él es mi hijo. ¿Y qué es lo que pasa? Los padres que lo criaron no lo pueden detener, ¿sí o no? Porque no hay un documento legítimo que diga que ese niño iba a ser adoptado. Pues hermanos, nosotros fuimos legítimamente adoptados por medio de la sangre de Jesús, que quedó escrito allí en el testamento, en el documento, que ahora somos hijos de Dios. Vamos a mirar unas escrituras de eso. Pero no solamente eso, también, hermanos, tenemos ahora un acceso al Padre. Piensen por un momento, quizás para nosotros ha pasado tantos siglos que nosotros conocemos en la palabra cómo es que ahora la Biblia nos dice tenemos acceso al trono de la gloria. La Biblia nos dice que Jesús abrió el camino, hace un momento lo mencioné. Tenemos nosotros en la palabra de Dios toda la claridad que nos da de que ahora hay una cercanía con Dios. Pero pónganse a pensar por un momento esto. Piensen, imagínense, si es posible, imagínense que nosotros no tuviéramos acceso a Dios, que no hubiera acceso a Dios, que orábamos y no sabíamos si escuchaba Él o no. Piensen ustedes por un momento, no sé si es algo difícil de imaginar, que no hay manera de comunicarnos con Dios. La oración no sabemos si funciona o no. Piensen por un momento cómo causaría eso estrés en nuestros corazones y en nuestros espíritus si no pudiéramos tener acceso a Dios. Pero sin embargo, queridos, eso ya fue removido. Nos es difícil imaginarlo porque estamos acostumbrados, oímos constantemente que lleguemos al trono de la gracia, que vengamos al Padre con nuestros corazones rendidos porque Él nos escucha, Él tiene sus brazos abiertos. Y hermanos, esa posibilidad que hoy existe es debido a que Jesús, al hacernos sus hermanos, nos dio entrada a tener comunión con el Padre Celestial. Acuérdense cuando sucedió la transgresión de Adán. Hermanos, piensen por un momento, algunos de ustedes han quizás visto figuras que cuando Dios, hermanos, encontró al hombre pecando, que infringió la ley, lo sacó del Edén y puso un ángel con una espada que se removía para que el hombre no volviera a Edén. Eso significa la separación. Ya el hombre no tenía el acceso que antes tenía antes de pecar para con Dios. Pero hermanos, Jesús vino a resolver ese dilema, ese problema. Ahora también, el último punto que también vamos a mirar en Escrituras es, queridos, que nosotros somos coherederos con Cristo. Todo, escuchen bien, hermano, no sé si esto lo podemos comprender porque nuestra mente es limitada. Todo lo que es de Cristo es de nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y qué es de Cristo? Todo. Todo. Porque Él es, hermanos, el creador de todas las cosas. Jesús, vamos a mirar las Escrituras, es el que tiene el primado, es el primogénito de los hermanos. Él es, hermanos, la plenitud de todo lo que existe y nosotros somos coherederos con Cristo. Yo sé que para la mente humana eso es cómo lo podemos alcanzar a comprender tanta soberanía de Jesús. Hermanos, también nos pertenece a nosotros. Yo espero que al escuchar, queridos, estas palabras nos animemos a tomar, escuche bien, nuestra posición como hermanos menores de nuestro hermano mayor Jesucristo, el cual
no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Como dijimos, estos puntos ahorita los voy a volver a poner, pero quiero que miremos estas escrituras. Vamos a Hebreos, por favor. Abra su Biblia a Hebreos, hablando, queridos, de que cómo fue que Jesús nos compró con su sangre preciosa. Cómo fue que esa sangre tuvo el valor, hermanos, de pagar el precio para que nosotros fuéramos libres de esa condenación. Vamos a Hebreos, por favor. Ya llegaron a Hebreos, capítulo 9. Vamos a estar viendo en el versículo 11 al 14, dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Están allí? Amén. Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, digan gracias Jesús por llegar. Digan gracias Jesús porque tú llegaste. Amén, Él vino presente aquí a la tierra, hermanos. Pero estando ya presente Cristo, gloria a Dios, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Permítame hacer una pausa ahí. Nosotros conocemos que Moisés se le fue dada orden de construir el tabernáculo, y allí en ese tabernáculo se hacían los sacrificios de los animales. Continuamente el sacerdote llevaba animales puros, animales limpios, para degollarlos, tomar la sangre, rociar al pueblo y santificar al pueblo. Escuchen, hermanos, ese era el tabernáculo físico. Pero ahora, hermanos, está hablando de un tabernáculo diferente, que es otra vez dice, pero estando ya presente Cristo, gloria a Dios, Cristo llegó, y Él es el sumo sacerdote, ya no son otros sacerdotes, Él mismo es el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto, en otras palabras, el tabernáculo de los cielos, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y Jesús, hermano, en el versículo 12 nos va a seguir diciendo, Él no tomó sangre de animales. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, no en el lugar santísimo terrenal, porque había un lugar santísimo terrenal. Está hablando del lugar santísimo de los cielos, habiendo obtenido eterna redención. Para Él, no. Para nosotros, queridos. Eterna redención. En otras palabras, queridos, Él pagó el precio, quitó el pecado eternamente. Ese sacrificio es válido por todas las edades, por toda la eternidad. Lo hizo con su propia sangre. Él fue el sacerdote, Él fue el sacrificio, fue su propia sangre, y luego nos sigue diciendo más allí adelante en el versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Sí, hermanos, cada año ellos lo hacían, lo santificaban con la sangre. Pero ahora en el 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amén. Amén. La sangre de Jesucristo, queridos, fue la que nos compró, la que nos redimió, fue el rescate que Él dio al dueño de nuestras vidas, de nuestras almas, que era Satanás. El padre nuestro, antes de que Cristo nos redimiera, era Satanás, pero Él nos compró con su sangre. Él hizo, hermanos, el intercambio, pagó, ¿cómo se le llama cuando alguien es capturado y piden una demanda? El rescate. Él pagó el rescate, queridos, con su sangre preciosa. Vamos a mirar un poco más de esto más adelante, pero quiero ver, regresemos, háganme un favor, busquen Romanos y busquen Gálatas y abran sus Biblias allí. Ahí están las citas porque quiero
quiero volver a Romanos 8 y Gálatas 4. De una vez póngalo listo, lo vamos a leer en un momento. Quiero ir a la pantalla de atrás, la de regreso una, ahí está. No solamente, queridos, Dios nos compró con el precio de sangre, pero ya hablamos, lo mencioné hace un momento, hablando de la adopción legítima, es lo que vamos a ver en Romanos 8. Romanos 8:14, abra su Biblia por favor aquí. Romanos 8:14, cuando lo tengan digan amén. Amén. Dice de esta manera, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados, estamos hablando hermanos de esta adopción legítima, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sí, el que nos tenía hermanos en la esclavitud de pecado, Satanás. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, que dice, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de ¿qué, queridos? De que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿de quién somos ahora hermanos? De Cristo. Somos hermanos de Cristo. Ahora no lo dice allí, nada más yo estoy agregando, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Juntamente padecimos con Él, hermanos. Cuando Jesús subió a esa cruz, Él nos estaba representando a todos nosotros. Pues no podíamos pagar por nuestros pecados. Él dijo, yo tomo el pecado de ellos para enclavarlo en la cruz. Hacer el sacrificio perfecto. Este es, el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, el que quita el pecado del mundo. Y aquí está, queridos, si nosotros fuimos muertos con Él, seremos justificados con Él. Amén. ¿Cuándo va a ocurrir esto? En el tiempo venidero, queridos, cuando nosotros seamos, si Jesús viene por su iglesia, vamos a ser levantados con Él, con cuerpos transformados, glorificados, para reinar eternamente con Él. Vale la pena, queridos, vale la pena seguir adelante en medio de nuestras luchas y tribulaciones y crisis. Vale la pena, queridos, seguir mirando hacia la meta, a Jesús, nuestro supremo llamamiento, que nos dice, avanza, no desmayes, porque hay un galardón, hay una recompensa para todos los que van a estar perseverando. Amén, amén. Aquí nos está diciendo, queridos, nos adoptó legítimamente, nos dio acceso al Padre y ahora somos coherederos con Cristo Jesús. Hay otra escritura más que repite más o menos esto. Aquí nosotros lo tenemos en Romanos, pero también en Gálatas. Gálatas capítulo 4, vaya por favor. Gálatas, démosle vuelta a la pantalla, por favor, hermano. Gálatas capítulo 4, es muy semejante, queridos, lo que nos acaba de decir en Romanos, pero aquí hay algo importante que quiero recalcar para ustedes. Gálatas, ¿están allí? Amén. Versículo 4 del capítulo 4 iniciando. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo fue ese cumplimiento, hermanos? Cuando vino el ángel Gabriel a visitar a María. Ese fue el cumplimiento del tiempo. Dios enviando a su Hijo. El Espíritu Santo va a venir sobre ti, María, y vas a quedar encinta, embarazada. El Espíritu Santo es el que va a hacer esta obra. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas, hermanos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Con qué propósito? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, di gloria a Dios.
Hermanos, di gloria a Dios a eso. Dios, gracias, Señor. Ya no soy esclavo del temor. Ya no soy esclavo del pecado. Ya no soy esclavo de Satanás. Ya no soy esclavo de mis circunstancias. Ya no soy esclavo de las crisis. Ahora Cristo me ha hecho libre. Así que ya no sois esclavo, sino hijo. Y si hijo, también, ¿qué, hermanos? Heredero de Dios por medio de Cristo. Ahí está, queridos, el hermano mayor haciendo esta obra poderosa, transformadora por nosotros. ¿Estamos captando, queridos, la esencia? ¿Estamos captando la profundidad que la palabra nos está enseñando de quiénes somos nosotros en Cristo? ¿Estamos escuchando? ¿Estamos nosotros entendiendo, queridos? Hay una escritura en Hebreos que quiero mostrarles. Es Hebreos capítulo 2. Yo quiero que vayamos para allá, porque toda esta obra que hizo Cristo Jesús, hermanos, nosotros la estamos comprendiendo en una forma más amplia en el día de hoy. Pero Hebreos nos da se puede decir una explicación en esta escritura, estos versículos en particular, una explicación un poco más amplia de lo que Jesús tuvo que pasar para poder, hermanos, ganarnos como sus hermanos. No fue gratis, no fue fácil. Le costó su vida, le costó sufrimiento, le costó subir a una cruz, le costó ser abandonado de su padre, le costó, hermanos, estar recibiendo la burla de sus castigadores. Le costó el abandono de aquellos que después de su resurrección los iba a llamar hermanos. Pero antes de eso todos se fueron, partieron, tuvieron temor. Jesús sufrió todo eso. Jesús pasó todo eso, todo porque quería incluirnos, en la familia de su Padre. Ahora en Hebreos nada más está el versículo 11 aquí, pero yo quiero que leamos en su Biblia. Este es nada más el 11. Y vamos a leer el 11 de una vez, ahí está en la pantalla. Pero yo quiero que veamos esta explicación más extensa del 5 al 18. El 11 nos dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de ¿qué? Llamarlos hermanos. De llamarlos, hermanos. Ese es el 11. Pero, ¿qué es el contexto de todo esto? Vamos a estudiarlo en el 5. Vaya a Hebreos, por favor. Perdón. Hebreos 2, versículo 5. Ahora, hermanos, aquí hay algo tan importante que nosotros debemos de comprender para seguir con más agradecimiento a nuestro Padre Celestial por habernos dado a su Hijo Jesucristo. ¿Están en el 2.5? Amén. Dice así la Escritura: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué significa eso? Bueno, que alguien más ya lo había mencionado y está en la Biblia. Lo que vamos a leer está en Salmo 8. ¿Qué es lo que dice ahí en Salmo 8? Dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Hermanos, ¿qué somos? De veras, sinceramente, ¿qué somos delante de Dios? Ahora sus hijos, pero ¿qué somos en significancia como humanos? Parte de la creación. ¿Qué somos, hermanos? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Está hablando de Adán. Lo coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las manos de tus obras. ¿Se recuerdan, hermanos, cuando Dios hizo a Adán? Le dijo a Adán, hey, multiplícate, gobierna, fructificad. Eso hizo Dios. Le dio autoridad, lo coronó de gloria y de honra y le puso sobre todas las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Hermanos, qué privilegio de Adán. Todo estaba bajo sus pies.
Todo, hermanos. Si este hombre no hubiera pecado, ¿qué hubiera sido? Ahí está, claramente diciéndolo la Escritura. Todo lo sujetaste bajo sus pies, pero en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no quedan sujetas bajo él? ¿Por qué las cosas no quedan sujetas bajo Adán? ¿Cuál fue la razón? Porque pecó. Porque pecó. Dios lo hizo, pero pecó. Ya no quedó nada sujeto a él. Ahora él quedó sujeto a su padre, Satanás, el diablo. Hermanos, ¿estamos comprendiendo? Amén. La Biblia es muy clara, ¿sí o no? La Biblia es muy clara, hermano. Amén. Aquí está Adán, teniéndole todo en charola de plata le dio Dios, pero Adán con su esposita linda Eva fallaron con Dios, todo fue removido. Pero hermanos, no termina allí la historia. Hay un buen final, un final feliz con Cristo. Y es lo que nos empieza a hablar enseguida, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Un momento, pastor, a ver, ¿está bien escrito esa palabra? ¿Cómo que Jesús menor que los ángeles? Dígame, eso está raro. Dígalo, eso está raro. Sí, está raro, porque no está hablando de Jesús el glorificado soberano, está hablando del Jesús como hombre. Amén. ¿Entendemos? Sí. Sí. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. En otras palabras, cuando Jesús tomó la humanidad, cuando era hombre, era menor que los ángeles por su humanidad, no por su deidad. Ajá. Amén. Amén. Eso es lo que significa que el hebreo nos está aquí explicando. Lo hiciste un poco mejor. Y claramente nos dice, ¿a quién? A Jesús. Pero ya les estoy explicando cuál es la razón. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. Porque convenía que aquel Jesús, por cuya causa son todas las cosas, Él es el creador de todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, todo está, hermanos, en el poder de su mano. ¿Están de acuerdo? Amén. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Por aflicciones, por padecimiento, por castigo, por muerte, por derramamiento de sangre. Convenía, Dios estableció que esa era la única manera que tú y yo podíamos entrar en su familia, Aleluya. para ser los hermanos de Cristo. Amén. Amén. Convenía, era necesario que fuera esto posible. 11 es el versículo de la pantalla. Porque el que santifica y los que son santificados, bueno, el que santifica, ¿quién es? Jesús. Cristo, Jesús. Y los que son santificados, ¿quiénes somos? De los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Versículo 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, dice el 13, yo confiaré en él. Y de nuevo, en esas palabras Jesús, hermano, está poniendo su confianza en Dios. Dice, yo voy a confiar en él. Cuando está en el jardín de Getsemaní, hermano, sufriendo, no quería ir a la cruz. Señor, que pase esta copa, pero Señor, yo voy a confiar en ti. Yo quiero hacer tu voluntad, no mi voluntad. Confió en el Padre, aunque el Padre tuvo que abandonarlo cuando estaba en esa cruz lleno de pecado. Amén. Amén. Así que 14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también
participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, o sea, la muerte de él, al que tenía al imperio de la muerte, esto es, ¿a quién, hermanos? Al diablo. Jesús no podía destruir, escuchen queridos, al diablo no lo podía destruir siendo solamente el Dios soberano. Él tenía que tomar la forma de humano e identificarse con los humanos para pagar por nuestro pecado. ¿Jesús podía destruir al diablo, queridos, sin necesidad de hacerse hombre? Sí, por supuesto que sí, Él es todo soberano y poderoso. Pero si lo hacía de esa manera, escuche bien, nunca hubiéramos podido ser redimidos. Amén. Por esa razón, el Padre Celestial, en el capítulo 3 de Génesis, trazó el plan de salvación. 3:15 dice, de la simiente de la mujer va a venir el que te va a quitar la autoridad. Tú le vas a morder el calcañar, el talón, pero él te va a herir en la cabeza. Pero tenía que venir a ser humano. Y esto es lo que nos está explicando este pasaje. Jesús viniendo a ser humano. ¿Cuál versículo nos quedamos? 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos ¿a cuál servidumbre, hermanos? A la servidumbre del pecado. Pero vino Jesús para librarnos, hermanos, de ese temor. Hermanos, yo no tengo miedo a morir físicamente. ¿Saben qué tengo miedo a morir? Morirme eternamente separado con Dios, de Dios. Ese es el temor que debe existir en cada persona. Que un día muramos físicamente y estar separados eternamente de Dios, que es la eterna condenación. Y ese es el temor que vino a quitarnos Jesús. Dice aquí claramente en el 15, otra vez lo vuelvo a leer, y librar a todos los que por el temor de la muerte, estamos hablando muerte espiritual, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente, hermanos, Él no vino a socorrer a los ángeles, no socorrió a los ángeles, sino ¿a quién? A la descendencia de Abraham, que somos los humanos. Por lo cual debía ser en todo semejante ¿a quién? A sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18, ahorita lo leo, pero que hermanos, aquí está. Jesús tenía que hacerse humano. Eso era lo que Dios había establecido para que Él pudiera pagar como humano los pecados de toda la humanidad. Amén. Amén. Y saben, queridos, no solamente eso, lo hizo, triunfó Jesús, pudo vencer su temor, pudo vencer aquel miedo de ir a la cruz. Fue fortalecido por los ángeles, dice uno de los evangelios, cuando estaba allí clamándole a Dios, Señor, que pase esta copa, su sudor como gotas de sangre. Dice que viene un ángel a darle fortaleza. Pero hermanos, no solamente Jesús pagó, escuchen bien lo que dice el 18, y aquí es algo que debe causar esperanza para ti y para mí. Dice en el versículo 18, pero en cuanto Él mismo padeció, Él padeció como un humano, hermanos. Tuvo el dolor, tuvo el temor, tuvo el sufrimiento como un humano. Pero en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer ¿a quién, hermanos? A los que son tentados. Gloria a Dios, diga gracias, Señor. Gracias por Jesucristo, nuestro hermano. Gracias por su sacrificio que ahora nos hace aceptos delante del Padre. Gracias, Jesús, por derramar tu sangre, que si nosotros pecamos, su sangre preciosa tiene poder para limpiarnos si nos arrepentimos de esa maldad. Y Él continúa, hermanos, poniendo en obra a funcionar la sangre preciosa de Jesucristo para seguir perdonando. Amén.
Amén. Para toda persona que no conoce a Cristo, que no ha rendido su vida, la sangre de Jesús le puede lavar esos pecados, como los lavó a nosotros. Amén, amén. Pero aquí Hebreo nos está diciendo una explicación más amplia de cómo, hermanos, Jesús tuvo que ser sujeto, cómo tuvo que obedecer, cómo tuvo que ser su mano para pagar por nosotros. Amén. Así es. La siguiente pantalla es la misma que ya hemos estado usando, es los puntos. Y aquí, hermanos, yo quiero que ustedes volvamos a recordar, Jesús nos compró a precio de sangre, nos dio una adopción legítima, ¿estamos de acuerdo? Amén. Es legal la adopción que nosotros tenemos. Nadie, hermanos, puede venir a decir, no, tu salvación no es real, tu salvación no cuenta. Ah, ¿no cuenta? Jesús me compró, Jesús pagó, Jesús firmó. ¿Cómo que no pertenezco a Dios? Ahí está en la palabra de Dios claramente que Él lo hizo. Legítimamente comprobado. Tenemos ahora acceso al Padre y eso, hermanos, es tan poderoso que tú y yo deberíamos tomar más ventaja de ese acceso tan lindo que tenemos a la presencia de nuestro Dios. Y ahora, hermanos, estamos sentados en Cristo Jesús en lugares celestiales y Él se encuentra allí abogando y orando por nosotros. Y es lo último que quiero mencionarles, que se encuentra en la escritura de Romanos capítulo 8. Vaya por favor en su Biblia, Romanos 8. Versículo 31 al 34, todas estas cosas, hermanos, que nuestro hermano mayor nos ha concedido, gloria sea su nombre. Aquí Pablo el apóstol nos dice en una forma bastante explicada y amplia. ¿Qué diremos a esto, hermanos? Dice Romanos 8:31. ¿Están en su Biblia? Amén. ¿Qué diremos a esto? Con todas estas verdades que el Señor nos está enseñando, con estos privilegios, gloria a Dios, que ahora tenemos, con estos grandes beneficios de nuestro hermano mayor, que no se avergüenza de nosotros. ¿Qué diremos a esto, hermanos? ¿Qué diremos? Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? ¿quién, hermanos? ¿Quién? Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿A qué le tenemos miedo, queridos? ¿Qué es lo que nos roba la paz? Dios es por nosotros. Y no solamente en ese instante, hace 2000 años Él, hermanos, lo hizo, comprobado con su Hijo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos las dará, hermanos, si nos dio a su Hijo? ¿Qué es lo que resta de darnos si Él nos dio lo más amado que Él tenía? Lo más preciado para Él, nos lo entregó por nosotros. Siguiente versículo 33, hermanos. Habla de la corte divina, la corte celestial. Ahí, hermanos, delante del trono de Dios, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Hermanos, ¿quién se atreve a decirte a ti, a acusarte a ti, a juzgarte a ti, que tú no tienes derecho de recibir la herencia de Dios? ¿Quién? ¿Quién, hermanos? Dice claramente en el versículo 33, ¿quién acusará? Hermanos, somos los hijos de Dios, somos los escogidos de Dios. ¿Quién, hermanos, puede atreverse a declarar que nosotros no somos justos delante de Dios? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué dice? Dios es el que Él es el que justifica. ¿Qué tiene que ver el mundo, el resto, las cosas? ¿Qué tiene que ver? ¿Quién te puede acusar, querido? En el trono celestial, en la corte suprema de Dios, ¿quién te puede acusar? Dios es